Buenas noches, estamos acá nuevamente en el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión, Canal 21, como siempre para compartir algunas ideas relacionadas a la parte académica. Estamos con Adolfo y José Carlos, amiquero, con quien vamos a conversar o compartir algunas ideas sobre la filosofía política, ¿no? Y en razón a que la filosofía y la política siempre están vinculados, aunque en la práctica los desvinculen, ¿no? Puesto que los políticos nunca son filósofos y los filósofos nunca son políticos en la práctica, pero sí en la teoría. ¿Qué tal, amiquero Adolfo? Bienvenidos al café. Gracias. Muy bien, Edgar, gracias por la invitación. Acá hay un paisaje maravilloso, ¿no? Para hablar de un tema que es muy importante, ¿no? La filosofía y la política, y como tú has dado la parte introductoria, es lamentable que un filósofo casi nunca ha llegado al poder, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué piensa? No quiere participar, pero participa como un opinólogo. Todos son opinólogos. Claro, pues acá si analizamos el contexto actual, ¿no? Pues todos quedamos en ese plano, pues, ¿no? El caso de los filósofos también, ¿no? ¿Cuál sería el motivo? O de repente la coyuntura, o de repente las ideas que han tenido, entre otros, pero nunca, ¿no? Pero asesores estaban ahí dentro, ¿no? De manera indirecta. ¿Por qué no aparece en la imagen pública? ¿Cuál sería algunos fundamentos o algo que les impide cumplir su teoría en la práctica? ¿Cuál sería, Adolfo? Bueno, desde el punto de vista filosófico hay dos tendencias, ¿no? Bueno, partimos de Aristóteles, para quien discípulo de Platón, del mismo modo que Platón lo había sido a su vez de Sócrates, pero se alejó en parte muy sustancial de la doctrina de su maestro. En una ocasión cuentan que dijo: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, y por eso tenía que separarse de la obra de su maestro. Alguien ha comentado que todos los hombres somos o platónicos o aristotélicos. Platón es la doctrina de las ideas, es la búsqueda de un mundo en el que los universales, eternos, inmortales, etcétera, se conservan y proyectan su influjo, digamos, conceptual sobre el mundo de la materia. En cambio, Aristóteles es un realista. Aristóteles no cree en otro mundo ideal, sino que cree que los conceptos, que las llamadas ideas, están realmente en nuestro mundo. Es decir, lo que existen son individuos, cosas, objetos, y a partir de esos individuos y objetos, buscando sus semejanzas, nuestra cabeza, nuestra mente es la que busca el concepto y la que crea el concepto. El concepto no está en otro lugar ideal, sino que está en nuestra capacidad de pensar sobre la diversidad del mundo. Vemos cosas diferentes, cosas distintas, y las agrupamos de acuerdo a clases en un concepto, pero ese concepto es una producción nuestra, es una proyección de nuestra capacidad intelectual. El hombre es un animal racional y político. Para Aristóteles, los dos rasgos son fundamentales. Nos distinguimos por la razón, porque somos capaces de pensar y de reflexionar sobre lo que hacemos, y sobre todo de asombrarnos, que es el comienzo de la filosofía. El principio de la filosofía es el asombro ante el mundo, el preguntarnos por qué.
Y luego somos animales políticos, es decir, tenemos que vivir en la polis, tenemos que vivir en comunidad con los demás. No hay seres humanos que puedan vivir solos porque todos tenemos lenguaje, somos seres simbólicos y por lo tanto un ser que tiene un lenguaje que él no ha inventado necesita los otros seres para compartir ese mundo de símbolos con ellos. Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C. y murió en Calcis en el año 322 a.C. Era hijo de un médico de la corte macedonia. Durante 20 años fue discípulo de Platón en la famosa Academia de Atenas. Mientras Platón vivió, fue fiel a sus enseñanzas. Luego desarrolló su propia filosofía en abierta disidencia respecto del platonismo. En el año 343 a.C., Filipo de Macedonia llamó a Aristóteles a su corte para que fuese el preceptor de su hijo Alejandro. Cuando Alejandro ascendió al trono macedonio, Aristóteles volvió a Atenas y fundó una escuela alquilando un terreno junto al santuario dedicado a Apolo Liceo. De ahí tomó su nombre la escuela aristotélica, el Liceo. Allí Aristóteles se dedicó a investigar y a enseñar lógica, física, biología, ética, política y otras disciplinas. Además fundó, con la ayuda económica de Alejandro, una gran biblioteca y un curioso zoológico. En el terreno arrendado había un jardín con senderos. A Aristóteles le gustaba pasear por este lugar mientras daba sus clases de la mañana, dedicadas a los discípulos más avanzados. Como en griego paseo o lugar de paseo se dice peripatos, los asistentes a esas clases fueron llamados peripatéticos. Los apuntes correspondientes a las clases que impartía Aristóteles por la mañana son lo que se ha llamado escritos esotéricos y son los que conservamos. De los otros, llamados exotéricos, solo nos han llegado algunos pocos fragmentos. Al morir Alejandro de Macedonia, en el 323 a.C., Aristóteles abandonó Atenas, dejando el Liceo bajo la dirección de su discípulo Teofrasto, y se instaló en Calcis, donde residió hasta su muerte. Solo una parte de la obra aristotélica ha llegado hasta nosotros. Los escritos conservados ocupaban antiguamente 106 rollos de papiro, pero la producción escrita total, según el catálogo alejandrino, llenaba unos 550 rollos. Lo que conocemos de su obra atestigua su enorme capacidad de asombro y deseo de saber. Su interés se desplegó rigurosamente por los más diversos ámbitos. Pero hay que advertir que los escritos que se conservan son en su mayor parte manuscritos o apuntes de clases. Ello explica su estilo pedagógico y a menudo árido. Sabemos que también escribió diálogos, cuya fuerza y claridad fueron elogiados, pero que se han perdido. Según Cicerón, los diálogos aristotélicos hoy extraviados eran un río de oro, por su elocuencia y su lenguaje elegante y preciso. También compuso himnos y poemas de los que solo se conservan fragmentos. Aristóteles acometió la primera sistematización o clasificación de las ciencias en la antigüedad. Dividió el pensar discursivo en 3 clases. Estarían las ciencias productivas, las ciencias prácticas y las ciencias teóricas. Las ciencias productivas apuntan a la producción de objetos bellos y útiles. Las ciencias prácticas se ocupan de la acción humana y ahí encontramos a la ética y a la política. Y las ciencias teóricas son las que se ocupan del conocimiento por el conocimiento mismo. En esas ciencias teóricas, Aristóteles ubica a la física, a la matemática y a la filosofía primera, que fue lo que luego se dio en llamar metafísica.
En cuanto a la lógica, Aristóteles, que fue su gran organizador, no la considera específicamente una ciencia, sino más bien una preparación para las ciencias, un instrumento, un órganon, que servía para conocer las formas válidas y las formas inválidas de pensamiento. La filosofía aristotélica se opuso a la enseñanza platónica por entender que ésta, con su teoría de las ideas, duplicaba innecesariamente los entes, ya que explicaba los entes reales por otros ideales, y que además la noción de una participación de las cosas particulares en las ideas era poco satisfactoria. Para Aristóteles, las ideas son entidades ficticias. Solo existen los individuos. Los individuos son las sustancias que sostienen todos los atributos que predicamos de ellos. Y las ideas universales no son más que abstracciones que el entendimiento realiza a partir de los individuos. Tanto Platón como Aristóteles creen que hay algo que es la esencia de las cosas. Platón lo llama idea o eidos. Aristóteles lo llama a veces forma, a veces género, a veces esencia o, en griego, ousia. Los dos apuntan a eso universal y creen que la filosofía tiene que apuntar a eso. Pero la diferencia es que Platón pone esa esencia en un ámbito trascendente y Aristóteles la ubica en un plano inmanente. Lo universal está así en lo particular. Esta concepción de lo individual y particular se refleja en el profundo interés aristotélico por el conocimiento empírico de la naturaleza. A Platón no le interesaba especialmente una reflexión empírica sobre la naturaleza. En uno de sus diálogos, Sócrates hace explícita profesión de este desinterés, diciendo que a él lo que le interesa son las ciudades, los hombres, esas relaciones, y que no le interesa saber cómo está hecho el universo, la materia, todo aquello que había interesado a los presocráticos antes de llegar Platón y llegar Sócrates al mundo de la filosofía. Aristóteles es un científico, o es lo que llamaríamos hoy nosotros un científico. Naturalmente, él no distingue entre lo que nosotros llamamos ciencia y lo que se llama filosofía, porque para él todo es un continuo de conocimiento, todo es un continuo de reflexión sobre la realidad. Pero él es un científico, es decir, él estudia a los animales y estudia las partes de los animales, estudia botánica, era médico o el equivalente a un médico de profesión. Es decir, él es un empirista y estudia desde un punto de vista de la observación y de los experimentos al alcance de su época, pero a la vez es un gran teorizador. La obra de Aristóteles es una especie de monumental enciclopedia de los saberes de su época. Todavía los saberes no se habían separado, es decir, la física, la psicología, lo que se llama psicología, es decir, la teoría del alma, de la psique, la política y una cosa misteriosa que no tenía nombre y que Aristóteles inventa. Él no le pone ningún nombre, ya habla de ciencia simplemente, de conocimiento, pero el organizador de la obra de Aristóteles, de lo que quedó, de los apuntes y de lo que queda como obra de Aristóteles, Teofrasto, su seguidor en el Liceo, que es la institución intelectual que fundó Aristóteles, Teofrasto, cuando organiza la obra de Aristóteles, coge unos cuantos libros que están y que los pone después de la física y les llama metafísica, es decir, los que vienen después de la física. La palabra metafísica es lo que viene después de la física, lo que para nosotros tiene un sonido también importante respecto a la condición misma de la metafísica. Pues para Aristóteles, el gran científico, el gran investigador, todo es realidad. Lo físico, lo psicológico, lo político y lo metafísico. Él intentó abarcar todos esos mundos porque todos están conectados con la misma inquietud humana de asombrarse ante lo real, de buscar una explicación, de definir, de precisar, de convertir en concepto al mundo para habitarlo mejor. El hombre por naturaleza es un ser político, es un animal político, ¿no? Porque no puede separarse de la polis, así que quisiera.
Él dice en su obra política justamente que el hombre, el quien vive solo, al margen de la polis, o es un loquito o es un dios. De todas formas tenemos una organización política. No obstante, en las formas de gobernar, los filósofos no están ahí presentes, ¿no? Sí teorizan, direccionan, o de repente les parece una pérdida de tiempo por la intelectualidad que tienen, porque Platón había dicho que quien debe gobernar es el filósofo. Sin embargo, no se cumple eso, peor ahora, ¿no? En estos tiempos, el quien gobierna es la aristocracia económicamente poderosa, ¿no? Eso es lo que determina finalmente. Claro, porque ahora los políticos que fungen de ser políticos ven sus intereses particulares, pero en el discurso gaseoso que dan ante el público son filántropos que van a solucionar el problema de la gente, ¿no? Y la gente cree que efectivamente esa persona es el salvador de nuestra miseria existencial. Entonces, ese es un político, ese es un filósofo, ¿cómo hacer que realmente ellos son nuestros salvadores o que nos representan a nosotros? A lo menos para mí, la política, basada en algunos pensadores, puede ser arte o ciencia. Puede ser arte de engañar, arte de mentir. Pero creo que eso es lo más correcto, ¿no? Ahora, en ciencia, desde luego que es una ciencia política, sobre todo desde el punto de vista sociológica, socialista, marxista, de ese lado lo ven como una ciencia, ¿no? Para el neopositivismo, obviamente, la política, el derecho no estaría cumpliendo esos requisitos. Ya, pero si fuera ciencia, tendría un carácter universal, aplicado en cualquier parte y no necesariamente requiere a un filósofo o un ideólogo cualquiera entrar y simplemente ejecuta como es una ciencia universal. Claro, pues, así debería ser, ¿no? Pero ahí es una utopía, ¿no? De que, ¿no? Los políticos, como tú dices, un Mesías, el Salvador que pueda venir y en última instancia, pues, ¿no? Ellos siempre han quedado como asesores, nunca han llegado a gobernar, ¿no? Eso lo sabemos por historia. Pero sin embargo están dentro de la vida política de alguien, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los grandes personajes que han marcado historia, ¿no? Detrás de eso, por ejemplo, si hablamos de Carlomagno, detrás de eso estaba, pues, ¿no? Un filósofo, ¿no? Aristóteles, ¿no? Pero en todo caso podemos decir que un filósofo está detrás de un gran político. Claro, así... Como ese dicho machista, ¿no? Detrás de un gran varón hay una gran mujer. Detrás de un gran político hay un gran filósofo. ¿Por qué solo atrás? Claro, eso es lo que, o un topo. Lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? Analizamos también siempre, ¿no? Siempre han sido, pues, ¿no? Al margen de un personaje, está con una máscara, ¿no? Representando a eso, ¿no? Como mentor, se podría decir. Y si hablamos acá de política, ya bien claro sabemos de que, ¿no? Todos los hombres somos políticos por antonomasia, ¿no? Por vivir en una polis que es, pues, ciudad de estado, ¿no? Anteriormente se le llamaba así, pero ahorita también es parte de eso, ¿no? Entonces, lo que podemos decir de que el hombre es político por naturaleza y también filósofo a la vez. Pero habría que observar la participación teórica de Aristóteles, de Platón, puesto que ellos corresponden a una clase determinada, no están tomando en cuenta a los esclavos, por ejemplo. Entonces, si es correcto el planteamiento político que hacen, porque finalmente ellos han sido clasistas en absoluto, desprecian al pueblo, a la clase trabajadora, que es la base de un desarrollo de cualquier tipo de sociedad, ¿no? Pero ese mismo de ver así a la sociedad es su política, pues, ¿no? Esa es su concepción, pero no los consideraba ciudadanos a los esclavos, a los niños, a las mujeres, a los extranjeros. Que hasta hace poco acá en Perú se mantenía, ¿no? Las mujeres hace poco, históricamente hablando, se han liberado de esos tabús, de esos pensamientos, ¿no? De esa forma de política machista, discriminatoria. Claro, a veces muchos pensadores reconocen el gran talento que hizo sobre la política los filósofos clásicos, pero a veces olvidan esa parte marginal de su política, ¿no? Porque
no podría ser una sociedad machista donde solamente los gobernantes son varones, ¿no? Y dice completamente filósofos, ¿no? O sea, aunque podría sobreentenderse que dentro de ese término podrían existir las mujeres, ¿no? Pero no estaba considerada en absoluto, ¿no? Así es, ¿no? Aunque también, ¿no?, las mujeres han tenido un rol muy importante en la vida política. Por ejemplo, si hablamos de la cultura egipcia o el antiguo Egipto, ¿no?, Cleopatra, ¿no?, estaba dentro, ¿no?, en la cabeza de la pirámide, que podía gobernar, ¿no?, dejando de lado lo que es el sexo, ¿no? Ya, pero no es un gobierno heredado. Claro, ahí ya, pues, ¿no?, en esos tiempos, pues, ¿no?, el poder se heredaba, ¿no? No, pues no se elegía, ¿no?, por consulta popular o voto, ¿no? Pero esa herencia es porque no nace un hijo varón. Claro, ese ya es forzoso, ¿no? Es forzoso eso. No obstante, que ha demostrado o se ha codeado con los grandes imperios de aquel momento. No podemos olvidar cómo casi somete, aunque no militarmente, pero sí por otros atributos, al gran imperio romano, a los grandes hombres de la historia, Cleopatra. Entonces, se podría deducir que por la concepción machista, un poco por ese dominio, las mujeres no han participado. No obstante, cuando tuvieron la oportunidad, han hecho una gran historia, han tomado decisiones muy delicadas y muy drásticas a la vez. Podemos revisar en la historia ello, ¿no? Pero, claro, al margen de eso, por ejemplo, las personas que representan la política arrasa un montón de personas que simpatizan con el personaje principal, ¿no? A consta de que no tienes ningún tipo de beneficio, sin embargo, los personajes que representan una nación te han llevado a la guerra, te han llevado a un fracaso, pero eres partícipe de ellos, ¿no? Porque te representa a ti como simpatía, como persona, aunque en la práctica no te beneficia en nada, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, el nombre de los filósofos, el nombre de los políticos peruanos, ¿no? La gente habla de fujimoristas, los pepecausas, ¿no? Y ¿a quién le sigue? ¿A la persona? ¿A la ideología? ¿Qué pasó con la política? ¿Qué pasó con la filosofía? Sí, pues a veces acá, ¿no?, en el contexto actual, ¿no?, muchos lo ven, pues, ¿no?, como una alternativa de solución, ¿no?, una alternativa que representa tal vez, ¿no?, por alguna formación, ya sea el carisma, ¿no?, como un líder, entre otros, ¿no?, y gana un sector con la cual, ¿no?, pues, trabaja y por ende, pues, ¿no?, la gente que está ahí, ¿no?, vota por él, ¿no? Entonces, lamentablemente acá en nuestro país no se da, pues, ¿no?, lo que es la representación, ¿no?, tal como es, ¿no?, sino pues lo elegimos, llega al poder y ahí termina todo, ¿no? Y como ya hemos dicho hace rato, en vez de ser un arte de gobernar, tal vez, ¿no?, una ciencia, es el arte de mentir. El que más miente o el que da más promesas, el que llega al poder y al final ahí termina todo y después vienen las consecuencias, como por ejemplo el caso del expresidente Ollanta Humala, ¿no? Por ejemplo, ahorita la crisis política que estamos atravesando con el actual gobierno, entre otros. Entonces, así es acá, ¿no? No sé a qué factores se debe, ¿no? No sé si la población no sabio decimos, pero en última instancia esa sabiduría, pues, es el reflejo de todo esto, ¿no? ¿Por qué nos emocionamos tanto por un personaje y defendemos? Debe ser porque somos políticos, pues, ¿no? De todas formas nos identificamos. No obstante que cada pueblo se merece el tipo de gobierno que le toca, por el nivel cultural, educativo. Quizá por nuestros ancestros en esta cultura andina no estábamos para estas formas de gobierno. Sí, pero parece que ningún tipo de gobierno ha estado bien, ¿no? Al menos eso se refleja, ¿no? Nosotros elegimos por 5 años, hasta la mitad, el 50% de los años gobernados, podría que, bueno, se mide por las encuestas, lamentablemente, ¿no? Están bien y terminan finalmente muy mal, ¿no? Y muy pocos gobernantes que han terminado con una aceptación importante de la población. Significa que no le obedece, no lo satisface las expectativas que hemos depositado. Definitivamente, pero si hablamos de los ejemplos de hoy que estamos citando,
es una forma de gobierno nada más. Toda la política no puede inmiscuirse en ello. Es una forma y quizá en su forma alterada se está presentando, como decía Aristóteles, la forma incorrecta que viene a ser la demagogia. Y en la demagogia se ve, pues, ¿no? Promesas, promesas, hasta cerros te pueden vender, pues, ¿no? Al pueblo, hasta los parques. Comienza a recordar a un sacerdote que decía promete, promete y complementa con rima correspondiente, ¿no? Claro, con el signo machista porque el sacerdote representa al sexo masculino, ¿no? Así es. Entonces si habría una sacerdotisa lo diría tal vez otro dicho. Tal ¿no? vez sí, con otras rimas. Pero siempre nos emocionamos. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros? La psicología social, un tanto un Freud político, ¿no? De que hay candidatos que quieren solucionar el problema de la nación, pero los pobladores siempre tratamos de simpatizar y no podemos decir que no vamos a sufragar o no vamos a participar en elecciones. No aparece un 25% de la población blanca, voto en blanco, voto en nulo, ¿no? Siempre le estamos dando un voto a alguien, ¿no? Sí, pues, es lamentable, ¿no? Acá el voto, pues, es obligatorio, ¿no? La multa, claro, pero ¿no? para Entre participar, otros, ¿no? Claro, pero, para poder participar, ¿no? Pero para emitir un voto no es obligatorio. Claro, Existe, no, claro, ¿no? Ya. Tú, según tu preferencia, según tu simpatía, de repente, ¿no? Ves a alguien que él es ¿no? De repente que la persona que puede cambiar todo esto. Entonces tú depositas tu confianza mediante tu voto, ¿no? Pero luego pasa el tiempo, ¿no? Entonces a veces pues acá como la clásica en el Perú, ¿no? Por las puras le da el voto o no ha cumplido con las expectativas. Entonces eso es acá, ¿no? Eso es lo que sucede acá, ¿no? Pero se ¿Qué puede hacer frente a eso entonces? Pero se puede beneficiar a todos, por ejemplo, ¿no? Tú has votado por alguien, Ya. pero personalmente te benefició en algo. Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué entonces debemos sufragar? O depositar un voto a alguien. Sí, pues porque ¿Por estamos... qué genera simpatía? ¿Por qué genera antipatía? ¿No? Pues hay mucha gente que vota por no ver al otro como presidente, como alcalde, como gobernador regional, simplemente por llevar la contra, ¿no? Claro, como el Perú es un país democrático y por ende, pues el voto es parte de esto, ¿no? La persona tiene derecho a emitir su voto, ¿no? En las elecciones que se presentan, ¿no? Siempre se ha dado así desde que el varón o en última instancia la mujer ha adquirido ese derecho, ¿no? Pero es forzado, pues, ¿no? Tienes que ir, pero ya ahí sí el voto sí es, ¿no? Libre e independiente. Pero el Perú es democrático, pero quiere un presidente dictador. Insisto, ¿no? O sea, la democracia es una forma de gobierno. Hay muchas otras formas, ¿no? Por supuesto. Puede ser monárquico, aristocrático, Absolutista. u otras formas, ¿no? Sin embargo, cada forma de gobierno tiene sus distorsiones. Y a mi punto de vista, en estos momentos el Perú vive hace décadas ya puras distorsiones. No se ve esa forma correcta de gobierno, remitiéndome a Aristóteles. Si estamos en país de maravillas, en democracia, que literalmente significa gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es sueño de los justos, eso no se da. Normalmente son organizaciones grupales, un tanto interesadas. Sin embargo, percibo yo que estamos dentro de la demagogia y nuestra propia población espera ello, porque si dices las cosas honestas, las cosas crueles quizá, dando un análisis a lo Mariátegui, no le va a gustar a la población y por ende no vas a ganar. Pero también la población desea un discurso bien radical, ¿eh? No un discurso pausado, horizontal, ¿no? Así de amistad, no voy a gobernar junto con ustedes, eso. No quiere, así quiere un radical, ¿no? Es que en el fondo quiere una dictadura, un paternalismo vertical. Sí, pues algunos estábamos, estoy ahorita, ¿no? Como en la vida política, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y estoy saliendo ahí a indagar, ¿no? La opinión de los compoblanos, de los vecinos, y lamentablemente, como dices, ya no quieren esa demagogia, ¿no? Democrática, sino ya una idea más radical, ¿no?
unas propuestas radicales con las cuales ¿no? se puede cambiar, ¿no? De repente implantar una igualdad ¿no? social o la justicia social que tanto se anhela acá en el Perú y por supuesto acá en Ayacucho, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales, me parece, de los grandes teóricos, como por ejemplo Platón y Aristóteles, es cómo no ha dado unas fórmulas, aunque ideales, de cómo solucionar el problema. Por ejemplo, sobre el problema de la economía, de la delincuencia, la ética, la moral, la buena vecindad, no da una pauta como debería de ser, ¿no? Pero en algún caso dice que es la educación, pero no hay solución. Sí, pues ellos han dado pautas mayormente filosóficas, ¿no? Y la filosofía es genérico. Si hablamos de disciplinas, ramas o especialidades, incluso nacen ciencias, justamente con Aristóteles muchas ciencias han nacido, ¿no? O sea, ellos dan pautas genéricas, no hay una receta. Quizá el quien se atrevió a dar una receta, cómo gobernar, cómo someter, cómo ganar, ha sido Maquiavelo. ¿No? Sí, directamente, cómo llegar al poder. Finalmente el fin justifica los medios y en eso estamos. Pero ese maquiavélico es por naciones. Uno de los problemas del gobierno a mí me parece que son por naciones, ¿no? Entonces el poder de la gente, de los ciudadanos se han convertido de que pertenecen a una determinada nación y se emocionan por su nación y cierran fronteras, ¿no? Ahí está el problema, porque se supone que la democracia, que la política debe ser universal porque el ser humano es único, ¿no? Claro, ese es un término ideal, ¿no? Y además recordar a Platón y ciudad ideal, ¿no? Donde que cada quien cumplía una función determinada, ¿no? Iniciando desde el esclavo hasta ¿no? la persona más alta de la clase social, ¿no? Decimos, por ejemplo, de Maquiavelo, ¿no? En la obra El Príncipe, ¿no? Cuya frase sabemos muy bien, ¿no? Entonces, la cabecera de todo político, pero decimos eso y en última instancia ni las ideas de Maquiavelo se lleva de repente ¿no? a la práctica al 100%, ¿no? Entonces es así, ¿no? La política ¿no? es influencia de los grandes pensadores ¿no? de los tiempos remotos hasta la actualidad, ¿no? Y un político, un candidato, ¿qué hace? ¿No? Solamente tomar esas ideas y de repente plantearlo, llevarlo al contexto, ¿no? Pero ya no estamos creo para eso, ¿no? Esos políticos, esos candidatos forman su grupo político, no están buscando trabajo, están haciendo política. Claro, en última instancia hay una Sí, mínima se da interés, también, ¿no? sí. Siempre. Sí se da ese caso, pues peor en este sistema, ¿no? Usted hablaba de problema de nación. Bueno, en Perú no somos una nación, pues. No, es un problemón. Particularmente percibo que es un problemón. Para muchos es una riqueza, es una fortaleza, porque somos multicultural o plurilingüe. Sin embargo, muchos proyectos nacionales fracasan justamente porque cada nación tiene sus propias aspiraciones. Pero eso no es negativo, porque se supone que es un solo territorio y no se puede homogenizar. Pero la nación tiene otro concepto, ¿no? Otras nociones, otras características identificables, su propia historia. La Unión Soviética ha tratado de reunir por ideología a varias naciones y uno de los factores para su desintegración es esa justamente, pues, ¿no? Hay varias naciones. La contranación. Así es, ¿no? O creerse superior, ¿no? El nacionalismo siempre vive ahí, ¿no? Pero a mí me parece claro que es un freno, pero me parece que es un poco muy negativo, ¿no? Dentro de un territorio peruano que existen los mini culturas, mini naciones que quieren su propio interés, sus propios deseos de mantener su cultura, ¿no? Pero sí es un solo territorio. Sí, pues es un problema acá en el Perú, ¿no? Pero debe ser en la todas presencia partes, de ¿no? todas Yo las pienso. sangres es casi imposible acá, ¿no? Formar una unidad nacional, ¿no? Sí podemos hablar de repente de comunidades imaginarias tal vez, ¿no? Pero que tienen una cierta posición respecto, por ejemplo, si hablamos de la religión, ¿no? Cada quien tiene la manera de ver, ¿no? O si hablamos de folclore o del sentido común que tiene el poblador de la costa, la sierra y la selva,
no son casi compatibles, ¿no? Entonces Pero- ahí hay un pero- problema pero- de unidad que no permite de repente fortalecer la unidad nacional, ¿no? El Perú como un país, ¿no? Pero en religión a lo menos somos únicos, ¿no? En el caso Sí, mío es lo distinto. reconocido. Ah, dependiendo también, ¿eh? Claro, si somos cristianos, ¿no? Casi todos, pero tienen diferentes formas de práctica. Ah, pues. claro, por la formalidad, por el reconocimiento de la religión católica, Por la religión da la católica. sensación que es una sola religión. Claro, ¿no? pues no es Oficial, así, ¿no? pues. Claro, No en el es. fondo no lo es así, ¿no? No es así, inclusive ahí pues, ¿no? Entonces, esa forma de ver, quizá el problema debe ser, o en todo caso la fortaleza debe ser el hombre, el ciudadano, no es un problema de nación. Quizá esa forma de ver pues, es parte de la globalización, el neoliberalismo, ¿no? Romper fronteras, pues ya no se debe hablar de naciones, eso debió morir con Hitler, entre ellos, porque finalmente no sería pues la esencia o lo primordial, ¿no? Porque hay otros problemas preocupantes para el hombre en general, en sí, ¿no? No es para una nación. Pero ¿no crees que no permite el desarrollo hablamos siempre ir adelante, ¿no? Tal vez nosotros estamos desarrollados, que esas mini culturas frenen ese desarrollo por no integrarse a la globalización? Justamente eso es lo que decía hace rato. Algunos proyectos de carácter nacional, normalmente acá en nuestro Perú tienden al fracaso, ¿no? Porque hay resistencia. Ya, uno de ellos, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, dicen, ¿no? El desagüe pasa por acá, no, mi casa no se toca. Así es, ¿no? Entonces hay que hacer una curvita para no tocarlo, eso que beneficiaría a mucha gente, ¿no? Así es. Entonces, esa es nuestra creencia, nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra idiosincrasia, ¿no? Un El ataque, estereotipo, el tal vez, ¿no? estereotipo que nosotros hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Y así pasa también, acá nuestra costumbre es esto, la gente joven que viene acá viene a fregar nuestra cultura, nuestra tradición, ¿no? Pero para mí es ridículo, me parece. No sé, no comparto mucho a pesar que yo soy parte de las mini culturas donde ya no existe en el escenario nacional, ¿no? Pero será pues internacional. Sí, pues es, no vas a recordar el tema de interculturalidad, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es el respeto frente a las minorías, a las etnias que existen en el Perú, ¿no? Con sus costumbres, sus estereotipos, ¿no? Regidos con de repente, ¿no? Con la sabiduría folclórica o sentido común que tienen, ese es un problema acá. El cual, por ejemplo, si analizamos, ¿no? El peruano por naturaleza es egoísta, ¿no? Como te decía, como ya mencionaba hace instantes. Por ejemplo, vemos acá a los vecinos cuando se realizan obras, no te pueden dar ni un metro o ni un centímetro para beneficiar al resto de la población, ¿no? Sino que ahí se encierran y no quieren cambiar de mentalidad. Y peor, pues si hablamos de repente nuestros papás o los abuelos que tienen una mentalidad bien cerrada, ¿no? Esperamos de que las nuevas generaciones tengan pues mentalidades abiertas, ¿no? Para de esta manera construir el cambio que es urgente acá en el Perú, ¿no? Y por supuesto en esta región, y por qué no decirlo, acá en nuestro distrito estamos viendo acá, así, ¿no? Esperamos de acá mañana más tarde esto sea pues una zona urbana que sea Pero modelo, ¿no? tú quieres pista, ¿ah? Si lo ponen pista a toda parte, Ya, entonces ¿cómo va a absorber la tierra el calor? claro, es un problema. Es pura pista y justamente ya no hay tierra, ya no se ve. La gente dice, no, ahora hace más calor que antes. Claro, pues si todo es pista, ¿no? Claro, No de alguna quieren otra tierra manera. porque es polvo. Sí, pues esa es una mentalidad que también tenemos, somos conscientes de que de repente el pavimento, ¿no? O de repente o el beneficio o las calles que van a dar más una vida más de repente más florida acá trae un problema lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Lo que Pero, es a ver, tú eres de geografía, ¿tú prefieres pista o tierra? Yo diría de que sería, pues no, desde un punto de vista como ¿no? Maestro de geografía, pues no, lo que es la naturaleza tal como es, ¿no? Sin Tierra. alterar tierra, ¿no? Tierra. Tierra, pues. Pero vivir en tierra, pues, ¿no? En tiempos, por ejemplo, en agosto, la polvareda, todo eso Pero incomoda, esa entonces... es la naturaleza, sí, pues, ¿o pero- no? Por supuesto, ¿no? Pero Ya. a veces pues, la gente no está conforme con eso, ¿no? Quieren modificar el relieve, quieren destruirlo, de repente alterar todo lo establecido para que puedan vivir ellos felices, ¿no? Bueno, por eso es lo que pasa en las grandes urbes, ¿no? Es full pista. Y desde que aparentemente sale el sol, empieza el calor infernal, ¿no? Porque no hay absorción, pues, ¿no? Entonces,
ese es nuestro deseo, ¿no? Nosotros queremos pista, la gente quiere pista. Si hablamos de ese tema del calentamiento global, ¿qué hace? No? Absorbe rápidamente y también te refleja y te hace más daño. Entonces de eso somos conscientes, pero no hacemos nada tampoco, ¿no? Parece que la gente no es consciente de eso, por eso quiere pista. No sé, no es así, pero ¿no? las polvaderas o cuando la naturaleza... Esa polvadera no es gratis, ¿no? Es producto pues del caos vehicular o de los avances industriales que se han dado. Porque si conviviéramos con la naturaleza, estaríamos viviendo una vida natural, sana. Pero como ya van a transitar carros, normalmente van a ayudar a contaminar y para contrarrestar se requiere pista, ¿no? Entonces podríamos decir que es un mal menor, pues. Pero exagerado, ¿ah? Claro, altera, pues, ¿no? Altera al medio ambiente. No obstante que el bien común tiene que ser por encima de un bien, de un deseo individual. Siempre hay grupos, naciones o individuos que se oponen, pues, a ese pensamiento, ¿no? Yo recuerdo el caso de un amigo que por algún trazo erróneo, ¿no? Su casa había quedado en medio de la calle, ¿no? Por poner pista. Pues ya todo estaba listo, estaba avanzada la obra, ¿no? Y él se oponía, incluso tuvo que hacer especie de trámites legales para que lo reconozcan. Había paralizado toda la obra, todos sus vecinos ya no lo querían ver, ¿no? Por eso, cuando se trata de invadir, vivir en urbanidad, ¿no? O sea, en ciudades, de todas maneras hay que prever el orden, el pase, ¿no? Parece que por ahí es el problema, ¿no? La urbanización vecinal, el espacio público, ¿no? Dejamos calles estrechas a pesar que vivimos en una sociedad modernizada, el parque automotor es fuerte, ¿no? Porque todos quieren tener carro y lo tienen, ¿no? Pero las pistas son muy angostas donde no hay un espacio, un área verde que podría contrarrestar las pistas que hemos tapado esta tierra, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo ese espacio, ¿no? Es un lugar netamente natural que estaba diseñado, formado naturalmente para tierra de cultivo, ¿no? Pero ahora es casa. Sí, pues. Sí, pues más cemento, Ajá, más más concreto. cemento, ¿no? Ya escuchamos máquinas, ya, bueno, ¿no? Y debajo de ese cemento está descansando una tierra bien fértil. ¿Y qué vamos a comer? Claro, ¿no? Mira, ahorita cuando estamos hablando de la vida política y también sabemos de que ya se aproximan las elecciones, lo que ¿no? Los vecinos, ¿no? los electores que quieren escuchar es justamente pues, más pistas, que para ellos es sinónimo de progreso, ¿no? Más losas, no más... hay que cambiar toda esta realidad, ¿no? Con uno ya más moderno, todo eso, pero también esa modernidad implica, pues, ¿no? Que un gran cambio, ¿no? Que a la larga, pues, nos va a costar adaptarnos, ¿no? Si yo tengo una casa de madera, tú tienes de cemento, tú eres más moderno que yo, más desarrollado. Esa es la mentalidad acá, pues, pero sí. no vemos, pues, lo que es, ¿no? Prolongar, ¿no? Por ejemplo, la casa de madera, lo que es de la selva natural y todo vives tranquilo, pero esta de acá, el cemento, el concreto también absorbe los rayos solares rápido, pero también ¿no? el enfriamiento es más rápido, bota también, ¿no? O sea, absorbe y bota rápido y también cuando hablamos de enfriamiento también enfría, entonces modifica el medio ambiente, ya altera, ¿no? Ya no es parte de que hoy este tenía un clima agradable, pero ahora, ¿qué ha pasado? Entonces justamente es producto de eso, del cemento. Ese ejemplo me parece interesante. Esa es la mentalidad de nuestros conciudadanos, ¿no? De nuestros compañeros, amigos. Uno va a preferir normalmente una casa de cemento que de madera. Sin embargo, hace poco me informaba yo, porque me interesan las casitas de madera, cuando le das el mantenimiento correspondiente, la casa de madera te dura más que la casa de concreto. Y es más saludable. Claro. Y está explicado técnica y científicamente. Pero no nos educan así, pues, ¿no? No percibimos así. Si es para cemento. Normalmente la inversión es cemento, Claro, cemento. no solamente el círculo social, la familia, tus propios hijos te dicen, no, yo quiero una casa de material noble, ¿no? Es la fachada parece casa de baño, ¿no?
Con losas, ¿no? Porcelana, todo. Uno tiene que decir, por ejemplo, con un adobe, con un tapia, que es lo más natural, ¿no? Pero sin embargo nuestro propósito es eso, ¿no? Cuanto más pista, cuanto más cemento, cuanto más construcción, cuanto más edificios, allá hay zona cero, zona comercial, zona bancaria, ¿no? Cuando allá dicen, ¿no? Todavía dicen barrio joven, barrio marginal. Pueblo joven. Claro. Pueblo joven, ¿no? Pero ese es el lugar más saludable para vivir, ¿no? Pero sin embargo nuestro prejuicio nos hace sentir que hay que vivir en zona cero. Sí, pues, es así, ¿no? Y las denominaciones también, pues, ¿no? Asentamiento humano, lo que decían pueblo joven aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Callampa, ¿no? En México, barrio Burbujas, ¿entiende? O por ejemplo en Brasil, ¿no? Las favelas, ¿no? Entonces, si comparamos esas denominaciones, acá es lo que decimos asentamiento humano, el pueblo joven todavía, ¿no? Todo lo que es esta parte, todo lo que son, ¿no? Las zonas periféricas de la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, lo más, según nuestro punto de vista, de mi modo particular, es, ¿no? Vivir, ¿no? Más lejos de la urbe, se podría decir, ¿no? Pero eso no tenemos esa mentalidad nosotros. Queremos estar, como ya hace rato comentábamos, cerca al trabajo, ¿no? Cerca a la iglesia, cerca, ¿no? a los centros comerciales, entre otros, ¿no? Somos ociosos, ¿no? Sí, que queremos un servicio higiénico al costado de esta cama. Sí, definitivamente. Es la visión, habría que buscar los orígenes históricos de la visión organizacional, de la visión política que tienen nuestros conciudadanos. Cuando fui a Pichari por motivos de trabajo, fui con uno de FASEA, ¿no? De contables, administrativas y económicas. Se quedó maravillado el profesor, porque la inversión está en cemento, o sea, la organización de la ciudad puro cemento. Sí, eso que es en selva. Selva, pues, ¿no? Recordaba, ¿no? Cuando al pueblo le piden qué cosa quieren para su desarrollo, lo primero que van a pedir es la iglesia. Entonces, él, de su especialidad, explicaba que nuestra visión política es pues totalmente errónea, ¿no? Esa forma de organizar la polis no es pues autosuficiente, ¿no? Va a ser dependiente, ¿no? Y las inversiones, más que inversiones, son gastos en sí, pues. Claro, eso también en el campus universitario, ¿no? A veces han puesto avenidas de cemento donde hay espacios, tranquilamente podría ser cultivado un área verde bien fuerte, ¿no? Así es. Son cemento y más cemento. Más cemento. Es sinónimo de modernidad. Qué tan moderno y vivimos asfixiados que el sol se está acercando. Sí, pues eso es la idea acá, ¿no? Es que si comparamos, por ejemplo, en Roma, lo que pedían era, ¿no? Pan y circo, ¿no? Y acá más cemento. Cemento y fútbol. Sí, es así, ahora es así, ¿no? No sé si hemos evolucionado o estamos involucionando en ese aspecto. Aparentemente estamos progresando, ¿no? Nos estamos destruyendo, ¿no? Porque no es un ambiente saludable donde respirar cemento y más cemento, ¿no? Peor es en Lima, ¿no? Te agarras la cara, sale hollín, ¿no? Agarras la cara, acá ponemos una tierrita sana. Así es. Pero ahora tú quieres pista, ¿no? Y ahora pensándolo, quiero vivir así, ¿no? Un salvaje, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Ese salvaje era más educado que nosotros, ¿sabes? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿No? Pues, tenían un uso racional los recursos, ¿no? Pero ahora toda la gente tiene esa idea de depredar, ¿no? Arrasar con todo lo que ve, ¿no? Ese salvaje comía su chanchito silvestre no muy aderezado como nosotros, ¿no? Ahora estamos viviendo pues quizá el capitalismo en su última fase, donde todo se vende, todo se compra, ¿no? Es la organización, pues la visión que tenemos ahora, todo es mercantilismo, ¿no? Si hablamos de terreno, estamos hablando de inversión, en terreno nunca pierdes, dice, ¿no? Que todo el mundo, que todas las personas hablan así, normal, eso, ¿no? Eso es el capitalismo, pues, en su fase final, ¿no? En cambio, en las etapas, en los sistemas anteriores, no era tanto así, ¿no? Buscaban más campo, convivir con la naturaleza, entre otras cosas, ¿no? En cambio, en el capitalismo ves un arbusto, estás calculando cuántas cargas de leña puede salir, ¿no? O cuando ves tierras de cultivo, estás viendo lotizarlo, ¿no?
pampita para que llegue el carro, entre otras cosas, ¿no? Totalmente nos hemos mercantilizado. Incluso se estudia por términos mercantilistas, pues. Claro, eso es lo que dices, ¿no? Por ejemplo, eso he escuchado muchas veces, ¿no? Incluso me han llamado la atención así personalmente muchas veces, ¿no? Cómprate terreno. El terreno nunca pierde. No hay pierdes. No hay pierde, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal forma de vivir, no? O sea, si fuera por nosotros nos compramos toda la tierra, ¿no? Finalmente ni siquiera te van a enterrar en tu casa, ¿no? Claro, ¿no? Según el existencialismo es así, ¿no? Como ya estaba viendo un pasaje bíblico, más recordar, ¿no? A veces me recomiendan para leer, ¿no? He leído lo que es Eclesiastés, ¿no? Que es el predicador, y en el cual decía, ¿no? Una frase muy interesante. Esa persona que te recomendó es por algo, ya se logró su felicidad. Puede ser, decía, ¿no? De que el hombre se afana de sol, ¿no? Desde que sale el sol hasta que, ¿no? Entre al poniente, ¿no? Se afana por trabajar, ¿no? Por dedicar su tiempo al trabajo, a hacer muchas actividades, ¿no? Y al final llega el ocaso de la vida y se lamenta de las cosas que debía hacer de repente en su debido tiempo, ¿no? Por eso terminaba, ¿no? Todo tiene su tiempo. Entonces acá el tiempo que tenemos nos llenamos con esas ideas de mercantilista, con ese pensamiento neoliberal, ¿no? Que de todo lo vemos negocio. Nos vas a recordar a los finicios, ¿no? Hasta vendían pues, la cosa que ya no les servía, ¿no? Pero muy probablemente alguien te está viendo y dice, esta cosa es una tontería, ¿no? Si yo voy a comprar mi terreno. Por supuesto, y es indudable, ¿no? Es una verdad que es vigente en estos tiempos, ¿no? Normalmente los que aspiramos a la filosofía tenemos que aceptar que nos ven así, ¿no? Porque no queremos ser lo común. Porque cuando sales de lo común estás loco o algo así. Pues, es muy difícil ser extraño, ¿no? No porque tú lo quieres, sino porque realmente eres así, ¿no? No cabes en la serie, ¿no? Es la forma de una serie bien bonita, pero algo anda mal allá. Hay un loco que puede ser por un momento un filósofo. Claro, y esa idea deberíamos de repente no dar a conocer que todavía hay locos que tratamos o tenemos sueños que se pueden concretar, ¿no? Estamos en ese vía, ¿no? Que para nosotros sí tiene que darse, ¿no? Los locos han cambiado el mundo, ¿no? Han cambiado el itinerario de repente de un país, de un pueblo, ¿no? Entonces yo me siento... ¿Vas a ser político para el alcalde? No, tal vez posiblemente, ¿no? De acá algunos años, por el momento estoy ahí en pañales todavía apoyando a un compañero, ¿no? Entonces, que tiene... que en su plataforma de lucha, en su discurso principal que lo ponga, vamos a sacar todas las pistas para que se convierta en tierra. Sería restarnos puntos, ¿no? Más bien, tenemos que llevar más, ¿no? Claro, más promesas. Queremos cambiar el medio ambiente, la ecología, ¿no? Toda esa pista lo vamos a despistar. Eso sería lo correcto. Sí, lo correcto, pero nadie acepta pues eso, ¿no? Como una manera de repente de progreso, ¿no? Si no sería pues regresar, ¿no? Eso funcionaría en la ciudad utopía, en la Atlántida. Pero en nuestra sociedad mercantilista y cemento sinónimo de desarrollo no funciona, pues, ¿no? Y lamentablemente quien dice eso no hay que ser adivinos, que no va a ganar. Su propia mujer no va a votar. Nada, pues. Claro, No ni él mismo. Tampoco es necesario consultar, ¿no? Al oráculo de Delfos, ¿no? Si no ya se sabe, ¿no? Cuál es el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Cemento y fútbol. Y en función a eso uno pues, Trago más. Cemento, trago y fútbol. Con eso hasta la victoria, ¿no? Y un poco de sexo que por ahí en un lugar, una casa rosada. Parece que con eso lo puedes despistar de toda la población. Bien, hemos estado con Adolfo y Carlos Amiquero para conversar un poco de la informalidad política, que es inmenso, ¿no? Que no podemos solucionar con ola mágica, ¿no? Claro, Con ola ¿no? mágica, con algo, teoría, ni con la práctica, ¿no? Porque finalmente ahorita te dan cargo, nadie te va a hacer caso. Por supuesto, ¿no? Primero sería crear condiciones favorables para que o cambiar la mentalidad de la gente y recién, ¿no? Si no, no te van a permitir. Eso es imposible, ¿no? Por eso es casi imposible, y también, ¿no? La gente que nos rodea, como dice Juan Job Rousseau, ¿no? Te corrompe y ya eres parte de eso, ¿no? Aunque Rousseau nunca ha sido ejemplo porque abandonó a sus hijos, ¿no?
Pero tiene una bonita obra de Emilio, Es como teoría, modelo, ¿no? teoría, ¿no? Porque sus hijos han terminado como digo, reformador. Ironía de la vida sería. Muy bien, muchas gracias. De igual manera, Gracias.